Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí señora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Vamos a regalarnos esta horita para poder compartir este tema que es uno de los temas que está relacionado con el riesgo psicosocial y que es importante para nuestra vida laboral y para nuestra vida personal. Entonces, bienvenidos todos, los invito a que se conecten en el espacio, que nos concentremos en la información que vamos a recibir, que participemos de las actividades eh, que se nos va a plantear y que disfrutemos este momento. Si hay alguna pregunta, con toda tranquilidad pueden abrir el micrófono, realizar la pregunta o si hay un comentario, lo pueden hacer de la misma manera. Entonces, permítanme, voy a compartirles mi pantalla para que iniciemos el espacio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es sencillo, práctico y necesario para nuestra vida cotidiana y tiene que ver con la solución y el manejo de los conflictos, de los diferentes conflictos en nuestra vida. Entonces, todas las personas aquí presentes hemos tenido conflictos alguna vez, ¿cierto? Se nos ha presentado, se nos presenta en el trabajo, en la casa, se nos presenta en la calle, se nos presenta en la familia. De ocasionar, de solucionar estos conflictos, ¿no? Eso es lo que a veces de pronto resolvemos los conflictos, el problema es que resolvemos los conflictos de una manera asertiva o lo podemos hacer de una manera inadecuada. Y cuando lo hacemos de una forma inadecuada, pues el resultado no sale bien como esperamos. Entonces, el manejo de conflictos es parte de las habilidades para cualquier ser debería tener. Llamamos habilidades para la vida, porque parte de esas habilidades que todas las personas tenemos, algunas personas trabajan o fortalecen mejor que otras. En este espacio vamos a identificar también que nos van a permitir manejar los conflictos de una forma más creativo personal. El equipo, hola. Vamos a empezar con una, les voy a pedir a todos, un segundo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, en unas columnas, unas frases de lado, van a salir sus conceptos que corresponden a esos conceptos o a esas palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a unir en parejas. Entonces, con toda tranquilidad pueden abrir el micrófono y decirme, por ejemplo, tal frase va con tal palabra o tal palabra significa tal cosa. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí se está Sí viendo. señora. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces vamos a leer las siguientes frases. ¿Qué rol ocupa el personaje del medio? Y vamos a seleccionar entre estas frases de colores cuál es la respuesta correcta. Entonces voy a ayudarles con la primera. La persona del medio es un mediador. ¿Listo? Muy bien. Entonces cada uno de ustedes va a leer la frase y me va a decir con qué palabra de las que se encuentran arriba eh, va a, ¿va qué? Actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás consiste en expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. ¿Cuál sería la palabra que corresponde? Bueno, vamos a mirar. Puede ser comunicación asertiva. Muy bien. La siguiente. La siguiente es una imagen. ¿Cuál palabra corresponde a esa imagen? Conflicto. Muy bien, puede ser. Excelente. Bien, ¿cuál sería la siguiente? Forman parte de la vida cotidiana, de la convivencia, de las interacciones sociales y son, por lo tanto, naturales e inherentes a todas las relaciones humanas. Herramienta para la resolución de conflictos. Bueno, vamos a ponerla. Herramientas para la resolución de conflictos. Elegir una opción entre varias posibilidades para resolver una situación.
situación. Toma de decisiones. Muy bien. Luego lo estoy poniendo y al final él califica si nos quedó cada respuesta correcta. Tener en cuenta situaciones similares. O la siguiente. Vía a través de la que se emite el mensaje. Canal. Muy bien. La siguiente son unos papelitos y una persona está seleccionando un papel. ¿Cuál creen que es? Análisis del problema, situación. Sí, perfecto, muy bien. La siguiente, una vez que has recopilado toda la información relevante, desarrollado, clasificado y considerado las posibilidades, estás preparado para elegir. La mejor decisión. Bueno, muy bien, la vamos a poner. Y en la siguiente es como un... Bueno, vamos a dejarla ahí. La siguiente es dos personas realizando una acción. ¿Qué corresponde a esa imagen? De pronto ejecutar la acción. Muy bien. Esta iría acá. Debe separarse persona y conflicto. Listo, vamos a ver cuál nos queda. Es un proceso de intercambio en el cual dos o más agentes con intereses en común intentan llegar a un acuerdo y generar un beneficio mutuo. Elementos de la negociación para ganar. Muy bien. La siguiente es una imagen o la siguiente, visualizar el éxito. Vamos a terminar de unir las palabras que nos faltan con las frases que tenemos arriba. ¿Cuál creen que irían en visualizar el éxito? Negociación. Bueno, vamos a ponerlas acá. Y en las otras, En la laminita que están unidos los círculos, de pronto deben ser elementos de comunicación asertiva, o esa debe ser lo que despliega la cartilla de arriba. Es que no se puede alcanza ser, a leer el contenido de sí, las... está muy pequeñito. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a enviar las respuestas con las que tenemos y vamos a ver. Algunas nos quedaron truncadas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ese era un ejercicio como para que iniciáramos en qué aspectos conocemos respecto a la resolución de conflictos, ¿sí? Algunas preguntas muy técnicas, otras preguntas de pronto como del común. Pero lo que es importante es identificar acá que la resolución de conflictos tiene unos elementos, ¿cierto? El mediador es un elemento de la resolución de conflictos. Otro elemento importante es la comunicación asertiva. Otro elemento es el análisis de las opciones o de las alternativas. Otro elemento es lo que tiene que ver con llegar a un acuerdo, ganar, ganar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les quiero compartir una frase que decía Juan Pablo II, y es que el diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos, favorece el respeto por la vida, y por ello el recurso de las armas para dirimir controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad. Entonces, con esta frase, Juan Pablo nos invitaba a la utilización del diálogo como la mejor herramienta para la solución de conflictos. Y nos hablaba de que cuando utilizamos, por ejemplo, las armas para dirimir controversias, estamos frente a una derrota, ¿cierto? Entonces, así hablamos de términos como la comunicación asertiva, la resolución, pero un poquito la diferencia entre problema y conflicto. El problema es una que apareces en un momento. Entonces, hay una entre las. Un conflicto es algo necesario en relaciones humanas, ¿sí? Es algo que las personas, incluso en las relaciones cercanas, presentamos conflictos, la pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Conflicto, algo que sea porque va a haber una
sentido, una diversidad de opinión, la necesidad, queremos lo mismo, diferentes. Ese es el conflicto, ¿sí? Y el problema es una lucha entre dos partes. Es decir, que un conflicto es la etapa inicial de un problema. Si nosotros queremos llegar a un problema, tenemos que resolver el conflicto. En el conflicto se pueden dar mini-acciones, ¿sí? Entonces, en el conflicto podemos decirnos cosas feas, pero no llegar de pronto a tener, a tener de pronto una consecuencia grave. En el problema sí tenemos una consecuencia un poquito más. Es lo que se da en la naturalidad de todas las relaciones interpersonales. Entonces, a veces eso, tenemos conflicto. Llegó muy contento y muy alto volumen, otro compañero, la música no le permite concentrarse. El conflicto. O, por ejemplo, un conflicto puede ser, por ejemplo, queremos llegar al mismo objetivo. Entonces, por ejemplo, necesitamos el uso de la misma, por ejemplo, el uso del computador. Pero el conflicto en estos días que estamos en el conflicto por posición diferente, ¿cierto? Bueno, el conflicto puede estar enfocado en dos cosas, enfocado en las personas y enfocado en los asuntos. El conflicto se enfoca en las personas, confrontaciones personales. No es un conflicto por situación, es un conflicto por una. El conflicto, cuando lo vemos enfocado en los asuntos, quiere decir, podemos resolver un asunto concreto. Voy a ponerles un ejemplo. El tema del volumen en la oficina, un ejemplo. Entonces, si yo veo el conflicto enfocado en la voy a atacar a la persona y a decir que la persona que sube es una persona que no trabaja, pero si miro el conflicto enfocado vamos a llegar a acuerdo de la música, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la función del asunto? Bajarle volumen a la música, poner una música, incluso podemos rotarnos para poner la música, ¿sí? Cuando meto el conflicto es un ataque directo a la persona, pero cuando el conflicto enfocado en un asunto que no debemos de manera personal, no estamos atacando, sino estamos hablando la idea de la situación. Un ejemplo de esto que estamos hablando tan crítica, que se agreden, ¿no? Y se dicen, usted es, ¿sí? Entonces, el término que escucha, es que usted no lee, no sabe, que usted no conoce, es un ataque directo en la persona, pero no necesitamos gracias, que yo este candidato tal cosa, en la de este otro candidato tal otra, ¿sí? Es diferente que el conflicto sea personas por los asuntos. Entonces, hay diferentes fuentes de darse personales. Por ejemplo, cuando tenemos diferencias de valores de necesidades personales, un conflicto que hay una deficiencia en la información. Entonces, hay una información errónea que nos avanza en un tema específico, hay un malentendido. En las oficinas, por ejemplo, suelen haber malos entendidos, porque muchas veces partimos del comentario de una persona que de pronto y ese alguien información la modificó y la transfirió de manera equivocada. ¿Sí? Un conflicto también puede darse por o incompatibilidad en los. Entonces, por ejemplo, le asignan una tarea, la misma tarea a dos compañeros, uno hace más trabajo que el otro, es un ejemplo. O tiene que ser el mismo informe y uno avanza y el otro no avanza. Eso puede ser. O puede ser también que el conflicto se pueda dar por una situación por estrés ambiental, que conductores en la digamos, y una persona necesita llegar a esa presión ductor, no es responsable del doctor que esté presentando un problema en la vía, pero a veces ese tipo de cosas pasan. Bueno, vamos a ver este video que se llama El Triángulo Dramático y nos va a proporcionar herramientas para analizar los conflictos. Entonces, como les decía, el problema no es que exista el conflicto, sino cómo nosotros, y por ahí en la eje de las parejas, habla de analizarlos, que es el primer paso para la resolución. A ver este video y me cuentan por favor si lo pueden ver y si los escuchan. ¿Sí lo están bien? En toda organización existen conflictos entre las personas. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Perfecto, muy bien. En toda organización existen conflictos entre las personas. Y muchos de esos conflictos se repiten una y otra vez. Cuando solemos atribuirles distintas causas. La relación entre personas, conocerlos, nos permite gran cantidad de situaciones diarias. Declarando del triángulo dramático.
¿Qué es? El triángulo dramático es una herramienta para analizar conflictos. Sirve para identificar cuando nos ponemos por encima de otra persona o por debajo. Cuando nos ponemos en un lugar de superioridad, nos podemos mostrar como héroes o provocadores. Cuando nos ponemos por debajo, como víctimas. Estos roles pueden jugarse de una forma evidente o en formas sutiles. El provocador en una organización puede tomar la actitud de exigir demasiado, pretendiendo que las personas cambien para complacerlos. A veces llega a usar un tono autoritario. El héroe parece lo contrario, parece bueno, pero en realidad también se coloca en una situación de superioridad y trata a los demás como pobrecitos. No los considera tan capaces como él y por eso no les delega tareas. Se siente importante cuando los demás establecen vínculos de dependencia con él. La víctima, en cambio, prefiere no ponerse grandes desafíos, espera que los demás tomen decisiones por él, no desarrolla sus competencias y suele resignarse a trabajos poco satisfactorios. Todos podemos caer en estos roles en algún momento. Es algo que hacemos de forma inconsciente. Es importante saber en qué lugar nos estamos poniendo y también invitar a los demás a que se observen a sí mismos. Una vez que somos conscientes del problema y asumimos que somos parte de él, podremos aplicar técnicas para resolver conflictos. Y mejorar la calidad de vida de todo el equipo. Consúltenos. Podemos ofrecerle talleres, asesoramiento, herramientas de comunicación. Bueno, muy bien. Entonces, este conflicto o este triángulo dramático suele presentarse en las organizaciones, como nos lo dice el video, no son las más adecuadas para el conflicto, ¿cierto? Asumimos la posición de superioridad y a veces en esa posición de superioridad maltratamos de es porque a veces nos creemos más que los otros, entonces utilizamos unos términos que son inadecuados. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia del compañero que cree que sabe más que los otros o que da más órdenes que los otros, ¿cierto?
Nos ponemos como en la posición de cómo se sentirían los demás si o sentiría yo si primero así. Realmente la respuesta no va a ser tan agradable. A pesar de que en el trabajo puede ser que hay personas que tengan más experiencia, más conocimiento, lo importante es la forma en la que transmiten el conocimiento. Pero desde esta posición de superioridad, pues va a generar un ambiente raro. Otro lado del triángulo de héroes, que es salvar a todo el mundo trabajo y que la tarea se haga entre todos y se haga con los acuerdos, pues genera también un ambiente laboral de conflicto porque hay compañeros que de pronto pueden recargarse, ¿cierto? Sueltan la responsabilidad y no cooperan y no colaboran. Otra partecita del triángulo es esas personas que se hacen todo el tiempo las víctimas, ¿no? El pobrecito yo, a mí me toca ser la víctima, pues a veces asume una posición pasivo-agresiva de esto. Es una posición que tiene el chance y nos genera comentarios que nos hacen sentir mal. Ninguna de estas tres posiciones en los equipos de trabajo deberíamos a la solución del conflicto, porque todos somos parte de la organización y hacemos parte del conflicto. Entonces, seguramente, como le compañeros que tienen mucha experiencia, que conocimiento, eso no significa que sean más que nosotros. Significa que son, pues que su experiencia y su conocimiento puede aportarnos, pero la opinión de todos en este sentido, pues también es muy válida. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de claves para la solución del conflicto y aquí vamos como en esta resolución. Ya hablamos de que el conflicto es natural, hablamos de que se puede presentar en todas las interacciones humanas, hablamos de que los conflictos hacen parte de lo que somos, incluso nos ayudan al crecimiento, porque cuando no hay conflicto, las personas se acomodan y eso no permite que nos movamos hacia experiencias nuevas. Algunos pasos a tener en cuenta para la solución del conflicto es identificar el problema. Y aquí es importante también hacer conciencia de cómo estoy yo o cuál es mi posición frente al problema. Porque a veces decimos, el problema es del otro, el problema es el otro, ¿cierto? Pero ¿será que yo con mi actitud también estoy haciendo o estoy siendo parte del conflicto y no de la solución? Y en identificar el problema, identificar todas las partes del problema. De dónde nació el problema, por qué se da el problema. No solamente es juzgar el problema porque sí. Entonces, a veces decimos, hay un problema y nos quejamos sobre el problema, pero no buscamos soluciones. Problemas o los para que nos movamos, para que podamos realizar opiniones nuevas, para que sean nuevos procesos, para que surjan nuevas ideas. Y también identificar cuál es mi posición en este problema o en este a veces puede pasar que un compañero que tiene una posición muy rígida y en conflicto o se lleva al problema o de pronto será mi rol, será que estoy haciendo un rol de víctima o estoy haciendo el rol autoritario o estoy haciendo el rol del héroe y eso no me permite aplicación de soluciones. Hay que buscar alternativas. Un problema tiene muchas alternativas de solución. Pero ¿de qué depende que lo veamos? De que nos sentemos a buscar, a analizar y a pensar cuáles son esas alternativas de solución. Cuando tenemos un problema, hay algo que los seres humanos hacemos y es la visión de túnel, que es cuando estamos en el problema, en el conflicto, pero solamente vemos el problema del conflicto, nos damos la oportunidad de ver todas las alternativas de solución que nos trae ese conflicto. Esa visión de túnel es una posición que tenemos las personas frente a una situación específica. A veces, por eso es importante compartir las opiniones sobre un conflicto. Sentarnos a hablar del conflicto nos permite escuchar las diferentes alternativas. Porque puede ser que yo esté en visión de túnel, pero el compañero o la compañera puede estar mirando las alternativas de solución. Entonces, sentarnos a hablar del problema también hace parte de las alternativas de la solución. No tengo que hacerlo solo. Si tengo un problema, puedo compartir ese problema para que el otro me dé una posición un punto de vista diferente o me dé una posición diferente.
El tercer paso es la formulación del plan de acción y llegar a acuerdos para la solución de un problema. La formulación del plan de acciones, bueno, ya tenemos el problema, tenemos las alternativas, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ir a ejecutar la sistema en la que, ¿cierto? Es de pronto una situación en la que a veces las partes no quieren movilizarse. La formulación del plan de acción es, vamos a ponernos en acuerdo o de acuerdo, cómo vamos a resolver la acción específica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es el paso? Pero vamos a hacer esto, tercero vamos a hacer lo otro. ¿Cómo llegamos a la resolución de ese conflicto? El último paso pues, es la implementación de las acciones y ya es el seguimiento. Entonces nos pusimos de acuerdo con, por ejemplo, el ejemplo de la música. Entonces el problema era el alto volumen o el tipo de música que el compañero estaba poniendo en la oficina. ¿Cuál fue el plan de, nos sentamos a conversar y cuál fue el plan de acción? El plan de acción es que cada día, compañeros, se va a rotar el mando de la música, ¿sí? ¿Desde cuándo lo vamos a empezar? Desde el día de mañana. Entonces, hacemos el seguimiento. Bueno, ¿cómo vamos con el compromiso al que llegamos? Es un ejemplo bastante sencillo. O puede ser que la solución sea, vamos a poner un ejemplo, poner la música en determinados horarios. Por ejemplo, solamente en las horas de la mañana, o solamente al finalizar la tarde, o solamente los días que no tenemos, por ejemplo, solo los viernes, ¿sí? Listo, implementar esa solución, la vamos a empezar a implementar. Podemos hacer el seguimiento en 8 días, 15 días, en un mes, para verificar si se están cumpliendo esos acuerdos. Inicio video, quién lo hizo. Entonces vamos a observar y vamos a tratar de conflicto o estaré atentos observando todo lo que en este video. In this room, murdered precisely 3:04 at noon, bludgeoned to death instrument. I don't know where it took place. I was polishing grass. I was buttering his lordship's scones below stairs. But I was planting, yes, and Constable. Bueno, ¿quién creen ustedes que fue el asesino? De acuerdo a lo que vi. El asesino decidió es. Listo, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a María Cristina, ¿quién crees tú que fue el asesino del video? María Cristina Parada. Bueno, vamos a ver quién más por acá. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a Juan Carlos Acevedo. Juan Carlos, ¿quién crees que es el asesino del video? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Pues es que el video pues lo estoy viendo desde el celular. Uh-huh. ¿Sí? Sí, Pero para mi concepto pues fue la señora que tiene el candelabro, ¿es? sí, ¿por qué crees eso? Porque está diciendo que ella no es la ¿qué? Que estaba en otro lugar. ¿Cómo fue que estaba en... Sí, señor, perfecto. Y que es la más inocente. Exacto, puede ser que ella dijo que estaba en otro lugar, que estaba limpiando las habitaciones, creo, y lo que tenía en la mano era un candelabro, o sea, no tiene nada que ver la información con el video. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a Vanessa Becerra. Vanessa, ¿quién crees que fue el asesino del video? Qué pena, estoy sin voz. Tranquila, Vanessa. Si quieres, cópianos en el chat quién crees que fue el asesino.
¿Nos puedes escribir un mensajito? Muy bien, perfecto. Vamos entonces al video. Vamos entonces quién fue el de este video. Vamos a prestarle mucha atención y me van a contar al final del video, qué observaron ustedes en esta escena. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Se dieron cuenta de los 21 cambios que sucedían en la escena del crimen? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, Lady Smythe. Muy bien. Entonces, es fácil no ver algo de lo que no estás pendiente, ¿cierto? Miren que en este problema que les planteé en este video, bueno, en la escena de un crimen, estamos buscando quién es el asesino, pero lo que está pasando realmente es que todo el escenario está cambiando. Hay 21 cambios mientras nosotros estamos observando la escena del crimen. Y la mayoría de veces nosotros, ¿qué hacemos en este ejercicio? No notamos lo que sucede alrededor de toda la situación. ¿Qué es lo que nos dan las pistas para la resolución del conflicto? Entonces, ahí ella, la asesinada es la abuelita,
y le preguntan, ella le pregunta al policía, ¿y cómo lo supo? Y el policía dice algo muy sencillo, ese tipo de flores en esta del año, ¿cierto? Muy bien, entonces, para enfrentar el problema y evitar el caos, entonces primero, abordar el problema oportunamente. Al principio yo hablaba de la diferencia entre conflicto y problema. Entonces, un conflicto es algo pequeño, pero un problema es el más crónico. Cuando nosotros inmediatamente el conflicto, no le vamos a permitir que ese conflicto se convierta en un gran. Si nosotros dejamos esos pequeños, la está creciendo, es que el es insostenible. Entonces, hagámoslo inmediatamente. Un conflicto, compañero, voy antes de que yo me llene de rabia, que primero se llene de rabia y eso pueda terminar mal. Ser límites. Es decir, cada uno de nosotros debe conocer cuáles son los límites. Los límites son, bueno, hasta dónde voy yo, ¿cierto? ¿Qué parte me corresponde a mí? Los límites también, ¿cierto? Porque otra cosa, esa es otra cosa que nos pasa en el trabajo, ¿cierto? Que a veces nos extralimitamos. Extralimitar quiere decir que a veces nosotros hacemos o más de lo que nos corresponde o menos de lo que nos corresponde. Entonces, puede ser, por ejemplo, no es nada, no tiene nada que ver con el área y terminamos dentro del conflicto, ¿cierto? O conflicto de zonas y nosotros de pronto a resolver cosas que ahí no tenemos nada que ver. Respetar las diferencias, hay que ser tolerantes, entender que el otro piensa diferente a lo que pienso. Eso no está mal, así somos seres. Yo ponía el ejemplo de estos días del fútbol, son dos situaciones que están moviendo emociones en estos días, y porque han habido acciones, se han ido a enfrentamientos, cosas, pelean entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Y todo eso sucede no respetar las diferencias, que a veces no somos capaces de entender la visión del mundo diferente. Ver el conflicto como una oportunidad, decir eso, que los conflictos, el conflicto es algo que nos debe movilizar, nos debe llevar a una situación. Cuando les decía yo, hay momentos en que el conflicto se convierte en una sola queja y las personas no tienen la voluntad de resolverlo, entonces no es un conflicto para resolver, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a darles algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de resolver un conflicto. Hay que cuidar la comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no solamente hablamos con las palabras, sino con la expresión de los ojos, de nuestro rostro, cómo nos aproximamos al compañero, ¿sí? Entonces a veces la persona dice, no, es que no me dijo nada, pero me hizo una mala cara. Eso no, y a veces uno le dice al compañero, bueno, vamos a hablar, vamos a conversar, y el compañero no dice nada, pero en su rostro lo demuestra todo. Hay que tener una actitud que sea coherente con nuestras palabras. Hacer peticiones y no exigencias, entonces hay que pedir las cosas, pero con respeto y hay que saberlas pedir. Es muy diferente dar una orden a pedir un favor, ¿cierto? Entonces recordemos el triángulo dramático, la persona que es autoritaria, la persona que de pronto es la persona que de pronto no sabe pedir el favor, que todo el tiempo sentimos que nos está dando órdenes y eso pues resulta siendo algo bastante molesto. Hacer preguntas y sugerencias, no acusaciones. Es muy diferente que yo te diga, oye, por ejemplo, ¿sabes dónde está mi lapicero? A que yo le diga, tú cogiste mi lapicero, ¿sí? Es muy diferente. Y sugerencias es, oye, a mí me parece que tú podrías bajar el tono de la voz, o compañero, ¿qué tal si bajamos el tono de la música? ¿O qué te parece si mientras yo estoy en esta reunión, tú le bajas un poco el tono a la voz o le bajas el tono a la música, ¿sí? Es diferente a hacer una orden. No adivinemos lo que piensa el otro, hay que preguntarle. Nosotros, los seres humanos, no hemos llegado a tener la habilidad de adivinar lo que piensa el otro. Hay que preguntar, ¿sí? Preguntar, oye, ¿a ti te parece? Ven, revisemos esto. A mí me parece que tú, o sea, hay que hablarlo. Hablar del otro, de lo que hizo y no de lo que es. Lo que yo les decía, es muy diferente decir, me dijiste una mentira, a eres un mentiroso.
Es diferente decir, esta habitación está desordenada, a tú eres una persona desordenada. Recordemos que los conflictos no los debemos tomar de manera personal. Centrarse en el problema y no sacar a relucir cosas del pasado. Hay personas que estamos en el 2026 y empiezan, es que en 1980, cuando tú llegaste a la compañía, me miraste feo, sí, estamos en el 2000, es un ejemplo, estamos en el 2026. Si es una discusión sobre un tema puntual, es lo que estamos trabajando ahora y no vayamos al pasado. No acumulemos los problemas. Hay personas que se cargan y se cargan y se cargan y se cargan y se cargan hasta que definitivamente no, hasta que definitivamente explotan y cuando explotan lo hacen de la peor manera. Escuchemos al otro sin interrumpir. No hay nada peor que uno empiece a hablar y el otro empiece a atacarlo. Aceptar la responsabilidad, sí, fui yo, me equivoqué, yo dije lo que no debía, yo hice, yo no hice, ¿sí? Haz ver al otro que lo estás entendiendo. O sea, una discusión puede terminar muy bien cuando yo le digo al otro, entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto. O entiendo tu punto de vista, pero es diferente para mí por tal y tal razón. Y evitemos la crítica, los comentarios, los sarcasmos, la ironía, los comentarios descalificativos, humillantes, no deberían existir en nuestra conversación con otra persona. Un comentario descalificante es que tú todo lo haces mal, es que tú no sirves para nada, o un comentario irónico, si yo no lo hago aquí, nadie más lo hace. O un comentario vengativo, ¿sí? Ah, es que como tú lo hiciste hace 2 años, entonces ahora te lo hago yo también. Pregúntale al otro también qué puede hacer para mejorar. Cuando yo le pregunto al otro, bueno, ¿y tú qué puedes aportar? ¿Y tú cómo te vas a comprometer? Lo estoy comprometiendo para que mejore. Y busquemos un ambiente adecuado para hablar, para conversar. Entonces, un ambiente adecuado, ¿cuál es? Vamos a un lugar tranquilo, vamos a un lugar donde podamos discutir abiertamente nuestras ideas. Discutir no significa gritar. Discutir es, hablemos acerca de lo que pasó. Si estamos frente al cliente, no es el momento adecuado para hacerlo. Si estamos frente a los usuarios, no es el momento. Vamos a escoger un lugar donde podamos conversar. Y terminamos el espacio de esta tarde con 3 acertijos. Vamos a ver si ustedes le apuntan a la respuesta. Primer acertijo. Estás escapando de un laberinto y hay 3 puertas frente a ti. La puerta de la izquierda conduce al infierno, la puerta del centro lleva a un asesino mortal y la puerta de la derecha conduce a un león que no ha comido en 3 meses. ¿Qué puerta elegirían? Cualquiera de ustedes el que quiera responder. Elige la puerta izquierda, la puerta del centro o la puerta de la derecha. En la puerta izquierda está el infierno. En la puerta del centro está un asesino y en la puerta derecha un león. Yo escogería la puerta del centro, un asesino mortal, porque pues es una persona y yo creo que podemos llegar a un diálogo, ¿no? A hablar o algo así, o a tratar de hablar de forma psicológica para que no lo maten, porque si va al infierno se ve muchas cosas más malas de lo que se ve con una persona. Y el león pues tiene hambre, él ni hablando ni usted de una manera u otra. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Pues yo estaba pensando en la puerta del león. ¿Por qué?
porque lo que dice Vanessa, podríamos darle de comer y el león de pronto o sea, también es un diálogo para él, ¿no? Claro. También, o sea, entra uno como a tramarlo con algo para que él no se lo coma a uno, ¿sí? Dependiendo de lo que pueda tener uno en las manos, Y si no utilizarlo lleva para, nada, Juan o Carlos. bienestar de uno para darle bienestar a él. Ujú. Así es. ¿Sí? Y te hacen una pregunta, Juan Carlos. ¿Y si no llevas nada para darle de comer al león? Pues ya ahí sí ya entraríamos a coger la puerta del centro, que es la del diálogo, como dice Vanessa. Si no era Ay, como para entrar en una polémica de sí, pensamientos, ¿no? Porque sí, claro, la así es. puerta del centro es la más viable del diálogo. Sí, todos tenemos posiciones diferentes y ninguna posición está mal. Es una forma de resolver los conflictos de una manera diferente. Así es, perfecto. ¿Sí? Bueno, señor, ¿sí? ¿Hay alguien más que elegiría algo diferente? Listo, vámonos con el segundo acertijo. Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es? Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es? ¿Qué creen ustedes? Disculpe, pero nos repite la pregunta para el Claro, acertijo. dos personas viajan en un coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su padre. ¿Quién es? ¿Quién es la mayor? No, sigo sin entender la pregunta. Tranquila. ¿Qué rol tiene la persona que va en el coche? Van dos personas en un coche. La menor es hija. ¿El coche es un carro o es...? Es un carro, sí señor, perdón, es un carro, sí señor. Bueno, Van dos personas en un carro, ¿sí? Va sí. una hija y ¿quién es la otra persona? La nieta. Puede ser la La nieta, mamá. puede ser la mamá. Muy bien, excelente, así es. Como para poner a pensarnos un poquito, porque dice, la menor es hija de la mayor, o sea que La la sobrina, mayor no es el padre. Ujú, es la sobrina. podría ser cualquiera, listo. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, para terminar, voy a compartir. Les voy a enviar un link para que ustedes se registren. El link está en el chat. Listo. Muy bien, por aquí estoy viendo unas respuestas también a los acertijos. Listo, muy bien. Les acabo de compartir en el chat un link. A través de ese link, ustedes van lo pueden hacer desde su celular, van a registrarse a la asistencia de este espacio. Diana, no sé si tú les vas a compartir alguna otra asistencia. No. Listo, perfecto. Entonces, por favor, antes de colgar la llamada, van a registrarse en el link que les compartí en el chat. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre la capacitación? Quisiera una capacitación aquí en el terminal un día tempranito para que nos concienticen más sobre las problemáticas que tenemos acá en discusiones de pronto por clavijeros, por rutas, ¿sí? Entonces, como que para tener más claridad en eso, más, como dice, para resolver mejor los conflictos, para asperezas de que hay aquí por bobadas. Regálenme un momentico.
Sí, señor Juan Carlos, con mucho gusto. Entonces ya, pues aquí con Diana escuchamos su solicitud, la capacitación para hacer en el terminal de manera presencial. Sí, señor, muchísimas gracias por su, por su comentario. Muchas gracias. No, señor Juan Carlos, a usted. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces a todos por el espacio del día de hoy. Recordemos diligenciar la asistencia antes de terminar y con eso ya daríamos por finalizado el espacio si no tienen ninguna otra pregunta o ningún otro comentario. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.